este momento vamos a escuchar al profesor y pues para esta última clase. Adelante, profesor Hernando. Nosotros estamos ávidos por escucharlo. Adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Gracias por permanecer hasta el último día. Yo entiendo que no es fácil, todo el mundo tiene muchos compromisos, pero les prometo que es lo último que les voy a decir en este cursillo. Bien, entonces, para esta tercera clase, como les había dicho, voy a hablar de otro tipo de aplicaciones de la geometrotermodinámica, aplicaciones que yo he llamado no estándar en el siguiente sentido. La primera aplicación tiene que ver con astrofísica relativista o objetos compactos que se estudian en astrofísica relativista, que son llamados agujeros negros. Y uno no se imagina que un agujero negro puede ser un sistema termodinámico, porque como les había comentado, donde quiera que haya un sistema termodinámico, podemos aplicar la GTD. Entonces, en ese sentido, no es estándar. La siguiente aplicación es a nivel de cosmología. Vamos a estudiar nuestro universo desde la perspectiva de la teoría de Einstein y vamos a asumir que nuestro universo es un sistema termodinámico, ¿no? Asumiendo eso, veremos que es posible resolver las ecuaciones de Einstein y encontrar un modelo cosmológico bastante interesante que desde mi propia perspectiva yo considero que es el más sencillo que existe en la literatura. Posteriormente, y es un nuevo tema que decidí introducir el día de ayer, vamos a hablar de sistemas económicos, ¿no? Uno tampoco se imagina que un sistema económico puede ser un sistema termodinámico, pero resulta que sí puede ser. Entonces, ahí vamos a aplicar también la GTD y vamos a ver que aparecen resultados interesantes. Posteriormente voy a hablar un poco menos de lo que tenía pensado de los problemas abiertos que son GTD, del no equilibrio, GTD relativista, estadística y cuántica. Había pensado en dar algunos pequeños detalles de lo que hacemos allí, pero preferí poner algo de sistemas económicos, que eso ya lo entendemos, mientras que los siguientes temas, pues lo único que les quería decir es que no entendemos casi nada. Solamente les voy a comentar qué hacemos y a qué nivel nos encontramos. Bien, y por último voy a presentar conclusiones generales sobre el curso en general, ¿no? Sobre todos los temas que hemos visto. Bien, entonces comencemos con física de hoyos negros. Voy a comenzar con lo más sencillo. Voy a tratar de, como lo he hecho durante todo este mini curso, de introducir la menor cantidad de conceptos técnicos y más bien pensar un poco en una manera intuitiva de ver esto. ¿En qué es un agujero negro? Entonces, todos sabemos en alguna parte a través de las películas, a través de Wikipedia, esto que tengo aquí lo acabo de sacar de Wikipedia, que es un agujero negro, es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera las partículas o incluso la luz pueden escapar de él. Eso todos lo entendemos, las películas dicen que así es la definición que yo llamo popular, porque en física o en relatividad no la podemos utilizar. La definición física que yo voy a utilizar y voy a comentar cada uno de estos conceptos es: un agujero negro es una solución asintóticamente plana de las ecuaciones de Einstein en el vacío con una singularidad, la cual está cubierta por un horizonte. ¿Ven? Aquí hay varios conceptos y los necesitamos realmente para poder decir que un agujero negro es un sistema termodinámico. Bien, entonces vamos a pasar a la definición de agujero negro desde la perspectiva de la teoría de Einstein. Recordemos, en la teoría de Einstein, una solución a las ecuaciones de Einstein es una variedad diferencial. De esa manera empezamos el curso. Entonces, tomemos una variedad diferencial en 4 dimensiones. Le llamamos la variedad diferencial el espacio-tiempo de Schwarzschild. Los puntos de esa variedad son eventos. Las coordenadas son t, r, θ y φ. M es una constante y se le llama la masa del agujero negro porque se puede demostrar realmente qué es la masa. La solución tiene esta forma. Una vez más recordemos, de S cuadrado es la distancia. Entonces,
Para esta solución, en este espacio-tiempo, la distancia entre cualesquiera dos puntos de este espacio-tiempo, de este agujero negro, se escribe de esta manera. Entonces, fijémonos, aquí están las coordenadas. Lo nuevo que tenemos aquí es este 2m entre r, 2m entre r. Se toma esto, se calcula la conexión, se calcula la curvatura, se calcula el tensor de Einstein y se encuentra que el tensor de Einstein, que llamamos GAB, es igual a 0. Y recordemos, las ecuaciones de Einstein me dicen que GAB igual a TAB. Una constante que olvidé aquí ponerla. El hecho es que GAB es igual a 0 y por lo mismo TAB igual a 0. Cuando TAB, el tensor de energía-momento, es 0, es lo que llamamos una solución de vacío. Significa que la fuente de la gravitación está en alguna parte lejos y yo me encuentro fuera de esa fuente y es donde estoy analizando el campo gravitacional. Decíamos, entonces una solución de vacío significa que se satisfacen las ecuaciones de Einstein con un tensor energía-momento igual a 0. Es una solución asintóticamente plana. Esto ya lo conocemos, podemos calcular la curvatura. Si uno toma la curvatura de esta solución y calcula el límite r tendiendo a 0, r es la coordenada espacial, entonces se da cuenta que las componentes de la curvatura tienden a 0, a eso le llamamos asintóticamente plano. Físicamente significa que muy lejos del agujero negro el espacio-tiempo es plano, o sea, es Minkowski, que vimos que también es una solución a las ecuaciones de Einstein. Posteriormente, si uno se fija nuevamente en las componentes de la curvatura y calcula el límite r tendiendo a 0, se da cuenta que la curvatura diverge en r igual a 0. Sabemos, ya lo hemos comentado varias veces, cuando la curvatura diverge, o sea, tiende hacia infinito como función, entonces a eso le llamamos una singularidad de curvatura. Por lo mismo, decimos que hay una singularidad de curvatura en el origen de coordenadas r igual a 0. Posteriormente, si nos fijamos en esta solución, vemos el valor r igual a 2m. Ponemos r igual a 2m, entonces me da 1 menos 1, esto da 0. Esto da 0, o sea, esta componente de la métrica tiende a 0, esta componente tiende a infinito y es un comportamiento muy extraño que durante mucho tiempo no se entendió. Hoy sabemos que eso es le llamamos un horizonte. ¿Por qué? Fíjense qué pasa si tomamos un valor de R menor a 2m. 2m es el horizonte. Si tomamos R menor a 2m, entonces esta componente, la componente GTT de la métrica, se hace negativa. Fuera del horizonte es positiva, dentro del horizonte es negativa. Y esto es lo contrario, ¿no? Esta componente fuera del horizonte es negativa y dentro del horizonte es positiva. Significa que esta parte que juega el papel de espacio a lo largo de la coordenada R, y esta parte que juega el papel de tiempo a lo largo de la coordenada T, cambian de sentido. Lo que era más pasa a menos y lo que era menos pasa a más. Eso lo interpretamos, aunque el tiempo se convierte en espacio y el espacio se convierte en tiempo. Dentro del horizonte, si yo quiero medir tiempo, tengo que utilizar la coordenada R. Si quiero medir distancias, necesito utilizar la coordenada T. Es eso lo que hace un poco difícil entender lo que ocurre dentro del horizonte. Y en principio, eso que vemos en muchas películas, que va una nave espacial, pasa el horizonte, cae en el agujero negro, al pasar el horizonte aparece otro espacio, tiene cierto grado de veracidad con respecto a lo que les acabo de decir, ¿no? Porque lo que era espacio se convierte en tiempo, eso prácticamente es otra solución a las ecuaciones de Einstein, y ahora entendemos que dentro del horizonte sí aparece un espacio diferente, es un modelo cosmológico, es un universo diferente el que está dentro del horizonte. Entonces es algo raro, pero entonces, como vemos, ese horizonte es una esfera de radio r igual a 2m. Vamos a calcular el área de esa esfera. Entonces, es 16 pi m al cuadrado. A eso le llamamos el área del horizonte. Es el área de una esfera. El horizonte es tal cual una esfera. Fíjense en lo siguiente. Tenemos un horizonte y, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ahí cualquier cosa que pase ese horizonte cambia completamente el sentido, y lo que sabemos es que cualquier partícula que pase el horizonte necesariamente cae a la singularidad que está en r igual a 0. Entonces, tenemos una esfera de radio igual a 2m, en el centro hay una singularidad, entonces cualquier cosa, cualquier
partícula, cualquier rayo de luz que pase por el horizonte necesariamente cae en la singularidad. Eso se ve a través de la definición de horizonte y también haciendo un análisis con geodésicas, que como hemos visto en el caso, geodésicas son las trayectorias más cortas entre dos puntos. En el caso de relatividad general, pues es prácticamente caída libre en un campo gravitacional. Bien, y veamos entonces que si yo mando una partícula hacia un agujero negro, esta m, que es la masa del agujero negro, puesto que cae allí la partícula, no le queda más remedio que crecer. Esa partícula nunca puede salir del horizonte. Pues es lo que se dice de manera popular. Nada, absolutamente nada, incluso la luz, ellos no pueden salir del horizonte. ¿Qué sucede entonces? Que esta fórmula del área siempre crece. M, no importa lo que uno haga, puesto que lo único que se puede hacer es enviar partículas a través del horizonte que caen en el agujero negro. Entonces, el área del horizonte siempre crece, nunca decrece. Fíjense, es un detalle muy sencillo, ¿no? Pero si nos fijamos, eso es exactamente el mismo comportamiento que tiene la entropía. La entropía nunca crece, siempre crece, nunca decrece. Entonces, eso es una analogía que se vio como algo interesante en el caso del agujero negro, pero también vamos a ver otra solución a las ecuaciones de Einstein que representa otro agujero negro, se le llama el agujero negro de Kerr, y en este caso tenemos dos constantes. Son las mismas coordenadas esféricas. Tenemos dos constantes m, que es la masa del agujero negro, j, que es el momento angular. Entonces, esto significa que esta solución representa un objeto de masa m rotando. De ahí el momento angular. Esta es la forma explícita de la métrica nuevamente. Ya sabemos cómo se hace eso. Aquí simplemente son definiciones. Entonces, lo que entra aquí son las coordenadas. El parámetro A es el momento angular específico, o sea, J sobre M. Calculamos, tenemos la métrica, calculamos la curvatura, calculamos el tensor de Einstein y nos vemos que se satisfacen las ecuaciones de Einstein en el vacío. Por lo mismo es una solución de vacío. Primera condición para hacer agujero negro. La segunda condición es que sea asintóticamente plano y realmente se demuestra. La tercera condición es que exista una singularidad. Se ve que cuando R tiende a 0 y θ igual a pi medios, entonces tenemos una singularidad de curvatura. Además, hay un lugar muy particular que es el horizonte. También existe aquí un horizonte. El radio ya no es 2m, sino es esta combinación, es el radio del horizonte de este agujero negro. Allí ocurre lo mismo, el tiempo se convierte en espacio, el espacio se convierte en tiempo. Si ahora escribimos la fórmula para el área del horizonte, aquí ya no se ve de manera inmediata, pero cualquier experimento físico que se haga enviando partículas hacia un agujero negro, ya sea partículas con masa, o también partículas con momento angular, se puede demostrar de que esta fórmula, esta área, siempre crece. El área del horizonte nunca decrece. Listo, entonces este es un segundo hoyo negro. Si tenemos en cuenta los siguientes resultados, pues es cuando aparece la termodinámica. Lo primero es que existen los así llamados teoremas de unicidad. Significa que para describir un agujero negro en la teoría de Einstein se necesitan solamente dos parámetros, que son exactamente los que acabamos de ver. M, la masa, y J, el momento angular. ¿Qué significa? Un agujero negro no tiene, por ejemplo, momento cuadrupolar, no tiene momento octupolar, no tiene momentos multipolares debido a la forma de la masa, ¿no? Recordemos que una desviación de la simetría esférica corresponde a momentos multipolares. Pues un agujero negro, desde esta perspectiva, es un objeto muy sencillo porque se puede describir solamente con dos parámetros, masa y momento angular. Esos son teoremas que se demuestran de manera matemática exacta. Hoy en día sabemos que eso es cierto en la teoría de Einstein. Y por lo menos teóricamente. Esto también se conoce de manera coloquial, es cuando se dice que los agujeros negros no tienen pelos. A pelos se refieren a momentos multipolares. Tiene solamente dos pelos, por así decirlo, o dos momentos multipolares importantes, la masa y el momento angular. Bien, entonces, con la solución anterior, solución de Kerr, que tiene masa y momento angular, significa que todos
todos los posibles agujeros negros que se encuentren en la teoría de Einstein deben ser descritos por esta solución. Listo, entonces no hay más, es todo lo que hay en la teoría de Einstein. Puesto que ya vimos que el área del horizonte crece, vamos a utilizar el siguiente postulado que fue hecho por Bekenstein y Hawking a principios de los años 70, y dice, el horizonte de un agujero negro determina un sistema termodinámico, aquí es donde aparece la termodinámica, determina un sistema termodinámico en el cual la entropía asociada a esa área es A entre 4. Aquí puse en la primera fórmula las magnitudes, las dimensiones de las constantes que aparecen aquí. K es la constante de Boltzmann, LP es la longitud de Planck. Entonces, si el área está dada en longitud al cuadrado, entonces se elimina, nos queda que la entropía es proporcional a la constante de Boltzmann, que es, como sabemos, esas son las unidades de la entropía. Lo que quiero decir es que las unidades están bien definidas, esto es una relación física bien definida, pero, como les recordaba, en unidades geométricas, tomamos todas esas constantes igual a 1, pues esto es igual a 1, esto es igual a 1, la fórmula dice entropía igual a 1/4 del área. Pongo la fórmula que ya utilizamos para calcular el área del horizonte. Entonces, la entropía de un hoyo negro asociada al hoyo negro a través del horizonte es exactamente esto. Bien, a partir de esto, en los años 70, surgió lo que hoy en día llamamos termodinámica de hoyos negros, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a asumir que es la entropía del hoyo negro, entonces a partir de eso trata uno de encontrar todas las propiedades termodinámicas de los hoyos negros. Hoy en día continúa la investigación con respecto a la termodinámica de hoyos negros, porque hay muchas cosas por entender. Yo voy a hacerlo no desde la perspectiva de la termodinámica, sino de la geometrotermodinámica. Pues para hacer geometrotermodinámica voy a asumir ciertas cosas. Entonces, la GTD de hoyos negros fue uno de los primeros artículos que yo escribí con aplicaciones de la GTD en el 2008 y igual que la termodinámica, hoy en día seguimos trabajando porque hay cosas que no entendemos. ¿Cómo vamos a hacer la GTD de hoyos negros? De la misma manera que hacemos para todos los demás sistemas termodinámicos. Entonces voy a decir, esta fórmula del área, de la entropía, que se llama entropía Bekenstein-Hawking, voy a asumir que esa es la ecuación fundamental de un agujero negro que está rotando, y teniendo la ecuación fundamental, la manera en que introducíamos la termodinámica en la GTD significa que de aquí puedo obtener todas, absolutamente todas las propiedades termodinámicas del sistema. Para obtenerlas, lo que hago es impongo la condición de que esta ecuación fundamental satisface la primera ley de la termodinámica. ¿Qué significa esto? Puesto que esta la entropía depende de M y J, entonces la entropía es igual a 1 entre T de M, omega entre T de M. Esto es nada más una fórmula, ¿no? Que sale de esta forma de escribir. Esto sí tiene más bien la forma de una primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿bajo qué condiciones esto es termodinámica? Tengo que asumir que S que es la entropía, sí es una variable termodinámica, pero también la masa, el momento angular, esta T que aparece aquí, esta omega, todo lo que aparece aquí son variables termodinámicas. Lo segundo que tengo que asumir es que T, por la definición a través de la primera ley, es la temperatura del hoyo negro. Esto lo pongo aquí, como ven, simplemente una fórmula. La pregunta es, ¿esto es realmente una temperatura? Y el resultado que se demostró en los años 70, lo demostró Hawking, es de que realmente esta T es una temperatura y le llamamos la temperatura de Hawking porque él dedujo exactamente la misma fórmula para esta temperatura a través de teoría cuántica de campos. La omega que aparece aquí, hoy en día sabemos que es la velocidad angular en el horizonte. Es una fórmula que se obtuvo en los años 70, también la obtuvieron Ruffini y Christodoulou, y dicen que esta omega que tenemos aquí realmente es una velocidad angular calculada en el horizonte. Entonces, como vemos, tiene física detrás de todo esto, aunque son solamente fórmulas dentro de la GTD, la física se ve a través de otros
postulados de otras áreas de la física teórica, como es la teoría cuántica de campos, y en este caso, esta velocidad se obtuvo a través del análisis del colapso gravitacional de masas, ¿no? O sea, la formación de hoyos negros. Bien, entonces, con esto hacemos GTD. ¿Por qué? Porque si yo tengo la ecuación fundamental, recordemos, a partir de la ecuación fundamental yo puedo encontrar la métrica, la curvatura y todo lo demás. Vamos a hacer una generalización de esto. Por lo siguiente, fíjense. S, que es la entropía, depende de dos variables termodinámicas ahora, M y J. Entonces, si voy a hacer GTD de esto, es un sistema con 2 grados de libertad termodinámicos. Las fórmulas que tendría que utilizar son exactamente las mismas que utilizamos para el gas ideal, para el gas de Van der Waals. Solamente tenemos que cambiar la fórmula para la ecuación fundamental. Sería algo sencillo, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a tomar una teoría que generaliza la teoría de Einstein. Se llama la teoría de Einstein-Maxwell, que representa el campo gravitacional y el campo electromagnético. Entonces hay una solución, no la voy a escribir, es un poco compleja, que se llama la solución de Kerr-Newman, donde aparecen 3 parámetros. La masa, Q es la carga eléctrica y J igualmente el momento angular. Entonces, si ponemos Q igual a 0, esta solución se reduce a la solución de Kerr que ya les había presentado. De la misma manera se puede calcular el área del horizonte, tiene esta expresión. Ahora, lo que tenemos aquí es que la entropía depende de 3 variables: masa, carga eléctrica y momento angular. Entonces, de nuevo supongo la primera ley de la termodinámica, que es, entonces, la masa es la energía total. Aparece la entropía, que es algo que estoy suponiendo. La carga, esta phi, es el potencial eléctrico, y la omega, como ya vimos, es una velocidad angular medida en el horizonte. Bien, entonces tengo esta fórmula. Una vez más, si tengo la ecuación fundamental, el resto son cálculos. Vamos a calcular GTD, en este caso es GTD en 3 dimensiones, mucho más complicado. Lo primero que hacemos es construir el espacio de fase. El espacio de fase, de manera natural, le damos las siguientes coordenadas. S, entropía, masa, carga eléctrica y momento angular. Y después las variables intensivas correspondientes, como ya sabemos hacerlo a través de la primera ley. Voy a utilizar G2. Recordemos, tenemos 3 métricas en la GTD. Voy a utilizar G2 porque, como les había dicho, probamos con G1, no sale. Vamos con G2, sí sale. Con G3 sale lo mismo. Entonces, es como, la GTD es como el esquema de Ehrenfest para encontrar transiciones de fase. Se calcula el primer criterio, si no da, se calcula el segundo. Aquí igual. Entonces, con esta segunda métrica G2, calculamos la métrica del espacio de fase, calculamos la métrica del espacio de estados de equilibrio. No la escribo de manera explícita porque es algo muy complicado, incluso para la computadora. Todo esto lo hacemos con computadora, pero el hecho es que se escribe de la siguiente manera. M está S con un índice M, significa la derivada de S con respecto a M, derivada de S con respecto a Q, que sería segunda derivada de S con respecto a M, etc. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen solo derivadas de la entropía con respecto a sus variables termodinámicas correspondientes. ¿Qué sucede si calculamos ahora la curvatura que decíamos? Con la métrica se calcula la curvatura. Todo esto es un proceso que toma bastante tiempo, incluso para una computadora son horas de cálculo, pero lo importante es lo siguiente. La curvatura se puede escribir como un n, una función n, que es bastante complicada, entre d, otra función que se puede calcular, y explícitamente es una combinación de todas las variables termodinámicas que intervienen en la física del hoyo negro, o sea, masa, carga y momento angular. Fíjense que esto viene en el denominador. Entonces, ¿qué pasa si esta combinación de las variables termodinámicas es igual a 0? Pues diverge la curvatura. Si diverge la curvatura, esta es una singularidad y resulta que las raíces de este polinomio bastante complicado, desde la perspectiva de la termodinámica de hoyos negros, son exactamente los puntos donde ocurren transiciones de fase. ¿Qué obtenemos desde la perspectiva de la GTD? Que la curvatura del espacio de estados de equilibrio de un agujero negro es diferente de 0 y por lo mismo sí hay interacción termodinámica.
uno espera que en un agujero negro, un objeto como este, haya interacción termodinámica, pero eso no se puede demostrar. Nosotros lo demostramos a través de la GTD, considerando que hasta ahora, siempre que hay curvatura, aparece interacción termodinámica. Entonces estamos generalizando esa definición. Y además, las singularidades de curvatura, como lo acabamos de ver aquí, son estos puntos, corresponden desde la perspectiva de termodinámica a transiciones de fase. Entonces, aquí vemos una vez más que la geometrotermodinámica puede describir, uno, la interacción termodinámica y dos, las transiciones de fase. Entonces, este fue uno de los primeros ejemplos que aplicamos en la teoría de Einstein para demostrar que con la GTD se pueden estudiar agujeros negros. A partir de esto, pues han surgido muchos más ejemplos en otras teorías. Recordemos que la Profesor, teoría de Einstein tiene muchas generalizaciones, ¿sí? una pregunta, profesor. ¿Cómo se entiende las transiciones de fase, bueno, y también las interacciones termodinámicas en un agujero negro, pero sobre todo las transiciones de fase? ¿Cómo se entiende en un agujero negro? Bueno, es una excelente pregunta y la respuesta más sencilla es no sabemos. ¿Por qué? Para entender una transición de fase, se necesita tener un modelo no solamente termodinámico. La termodinámica deja de ser válida en cuanto el sistema comienza a transitar, por así decirlo, hacia la transición de fase. Entonces deja de ser válida. Entonces tenemos que utilizar otras cosas. Esa teoría, por lo común, es la física estadística. Resulta que en este momento no tenemos una teoría estadística para los hoyos negros. Entonces no podemos decir exactamente qué es lo que pasa durante una transición de fase. Hay, digamos, ciertos modelos en que se dice, durante una transición de fase, un agujero negro pasa de un agujero negro pequeño a uno grande. ¿Qué significa eso? Se ve a través de los parámetros, la manera en que cambia MJ y Q, pero es un postulado, es algo más intuitivo que realmente una demostración. Entonces, pocas palabras, no sabemos en este momento. Es uno de los grandes problemas de la termodinámica de hoyos negros. Bien, ¿contesté a tu pregunta? Sí, profesor. Okay. Bueno, entonces, como les decía, hay más teorías aparte de la gravitación y aquí tengo una lista de, digamos, sistemas, no solamente sistemas regulares, como ya vimos, sistemas estándar, sino también otros modelos de Ising. Esto es un agujero negro de Rice-Nostrum, es el de Kerr que ya vimos. Es un agujero negro en 3 dimensiones, son gravitación en 2 dimensiones, agujeros negros en más dimensiones, Einstein-Gauss-Bonnet, que es una teoría que generaliza Einstein, por ABA, una teoría que generaliza Einstein. En todos ellos hay agujeros negros y, como les comentaba al principio, poner geometría en la termodinámica no somos nosotros los primeros, hay otros tipos de geometría y aquí estoy comparando con los resultados que aparecen utilizando otras geometrías. Aquí puse, por ejemplo, una métrica que le llamamos la métrica de Weinhold, que es una métrica hessiana, en el sentido que está dado solamente a través de las segundas derivadas del potencial termodinámico. También puse la forma de la métrica de Rupp-Peiner y aquí los resultados para cada uno de estos sistemas. Todos coincidimos en lo que ocurre en el gas ideal. Es una variedad plana, o sea, no hay curvatura, hay transición de fase o no. Lo que quiero decir aquí, si representa bien o no las transiciones de fase. Entonces, GTD, como sabemos, dice que no hay transiciones de fase, o sea, representa bien el sistema termodinámico. Todos coincidimos. Para el caso de Van der Waals, también todos coincidimos hasta cierto punto. El modelo Ising ya comienzan a haber problemas, porque, por ejemplo, aquí con la métrica de Weinhold ya se dice que si el espacio de equilibrio es curvo, o sea, tiene interacción termodinámica, pero no predice transiciones de fase. Sin embargo, el experimento dice que sí las hay. El modelo Ising es un modelo de spines que se utiliza en mecánica cuántica. La métrica de Rupp-Peiner lo describe muy bien y nosotros GTD también lo describimos. Como se fijan, entonces aquí hay algunas inconsistencias entre una geometría y la otra. Lo que tenemos en la GTD es uno de los primeros resultados de la GTD, es lo que yo llamo poner un poco de orden en la geometría de hoyos negros, porque en la GTD siempre da lo mismo. Si hay interacción termodinámica, el espacio-tiempo es curvado. Y si hay transiciones de fase, la GTD las predice de la manera correcta. Pues desde esta perspectiva, el hecho de haber impuesto
La invariancia de Legendre, que es parte de la termodinámica a nivel de la GTD, nos lleva a resultados consistentes. Aquí los resultados con las otras geometrías no son consistentes. Y esta es la métrica que utilizamos nosotros, como se dan cuenta, es diferente a las métricas que se utilizan en métricas hessianas que también se utilizan para describir hoyos negros. Bien, entonces el resultado de la situación es más o menos donde nos encontramos ahora en GTD con respecto a hoyos negros. Hay otros análisis a los que no quiero entrar. La parte más importante de la GTD, como les decía, es que puso orden en la física de hoyos negros desde la perspectiva de la termodinámica. Y la GTD es muy sencilla en el sentido que, como lo habíamos dicho, si asumimos, encontramos una ecuación fundamental, de ahí sacamos toda la información. Perfecto. Esta es la primera aplicación no estándar que les quería comentar sobre la GTD. No sé si haya preguntas, ¿sí? Sí, yo tengo una duda. Cuando usted se refiere a gravitación 2D, ¿se refiere a gravitación de Dilaton? No, de dos dimensiones. Sí, no, por eso, pero en 2 dimensiones, las ecuaciones de Einstein no son 0 igual a 0, ¿no? Entonces, usualmente uno introduce un Dilaton para estudiar gravitación en 2 bueno, dimensiones. Hay muchas maneras de introducir la gravitación en 2 dimensiones. Claro. El Dilaton es una, no es muy bonita porque lleva, en 2 dimensiones se puede cuantizar todo. Entonces Sí. lleva la formación de lo que llamamos fantasmas. Y los fantasmas no los vemos en la naturaleza, entonces no es considerada como una buena teoría de la gravitación en 2 dimensiones. Lo que estoy teniendo en cuenta aquí es constante cosmológica. No lo dije porque son muchos detalles, Claro. pero la constante cosmológica como fuente de materia sí me da, entre comillas, resultados físicos en 2 dimensiones. Es a eso a lo que me refiero. Ok, porque hay un modelo, ¿no? Que es el modelo de Jakub Teitelbaum, que se trabaja mucho actualmente. Sí. Y bueno, introduce Dilaton, ¿no? Entonces yo pensé de que quizás ustedes estaban, no sé, quería saber cómo introducían el Dilaton dentro de la termodinámica, no sé si es una variable extensiva o alguna cosa. Eso lo sabemos hacer bastante, bueno, no lo puse acá, pero voy a regresar. Sí. Existen teorías que generalizan la teoría de Einstein. Por ejemplo, Einstein-Gauss-Bonnet. También podemos hacer Einstein-Gauss-Bonnet de Dilaton, eso lo hemos hecho, no lo puse. Ahí también hay agujeros negros. Sería continuar con esta lista donde la GTD describe bien ese tipo de agujeros negros con campo dilatónico. Recuerdan que el campo dilatónico lo único que hace es introducir una nueva carga al sistema, ¿no? Sería la carga dilatónica, la carga del campo escalar. Entonces, en la ecuación fundamental aparece otra carga. Esa carga es una nueva variable termodinámica y por lo mismo aumenta en 1 la dimensión del espacio de equilibrio. Y se hace de la misma manera. Es mucho más complicado, obviamente, porque son métricas en 4 dimensiones, mucho más complicado, pero se puede hacer con la computadora y todo da bien. La teoría de Jorava, no sé si sepas, la teoría de Jorava se puede ver como una teoría tipo Brans-Dicke en la que existe un campo escalar de manera efectiva. Para la teoría de Jorava también introducimos la carga de ese campo escalar efectivo. Trabajamos de la misma manera, encontramos la ecuación fundamental y en la ecuación fundamental aparece la carga de campo dilatónico, calculamos toda la GTD y sale bien. Ok, entonces sí sabemos manejar el campo dilatónico a través de la ecuación fundamental del agujero negro correspondiente. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí. Y una cosa más, se habla mucho, ¿no?, de la correspondencia de SSFT cuando se estudia agujeros negros en espacios de curvatura negativa, ¿no? Y esa correspondencia con teorías conformes. Ustedes también han estudiado un poco de eso desde el punto de vista de la geotermodinámica, ¿sí? Sí, sí, en el sentido de que analizamos agujeros negros del lado de la gravitación y el análisis que hacemos aquí lo transferimos tal cual con la conjetura ADS-CFT a teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que aquí es una carga, la carga Q se convierte del lado de teoría cuántica de campos en un potencial químico para lo que llamamos una sopa de quarks. ¿Bien? Entonces, hay una, igual que la holografía es como un diccionario. Sí. En la GTD tenemos un diccionario que lo pasamos de la termodinámica a la geometría y de la geometría a
la holografía. Entonces, todo eso se puede hacer. Ok. Utilizamos prácticamente la holografía tal cual como se entiende hoy en día a través del diccionario holográfico. Pues funciona también. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, nos vamos entonces al universo, otra aplicación nada estándar. ¿Qué es el universo de acuerdo a cómo lo entendemos, lo observamos hoy en día? El universo partió de una explosión, Big Bang, no sabemos qué es ese Big Bang. Después hubo una época en que el universo se expandió muy rápido, eso le llamamos inflación, y se formaron las partículas, lo que llamamos la era de las astropartículas. Después hubo una era dominada por radiación, o sea, por luz. Después hubo una era dominada por materia, materia oscura y materia bariónica. Y hoy en día vivimos en una era dominada por lo que llamamos el sector oscuro, o sea, energía oscura. El Big Bang comenzó hace aproximadamente 13.000 millones de años. Esta es la historia del universo desde la perspectiva que llamamos de escalas grandes. O sea, no estamos viendo las galaxias, los planetas, nada de eso. Estamos viendo el universo a gran escala. Gran escala se refiere alrededor de 300 megaparsecs, ¿no? Entonces, es así como entendemos hoy en día el universo. ¿Cómo lo describimos? Para eso utilizamos la teoría de Einstein porque la interacción más importante a nivel del universo es la interacción gravitacional. Esto es el resultado de muchos años de trabajo, yo diría que unos 50 años de trabajo, es como entendemos hoy en día y describimos el universo. A través de la teoría de Einstein, ya lo vimos, se necesita una métrica, un espacio-tiempo. Este es el espacio-tiempo cuatridimensional para nuestro universo. Las coordenadas son T, tiempo, R, coordenadas esféricas, R, θ y φ. Y esta es la forma de la métrica que por varios motivos, está basado en cuestiones físicas, decimos que describe el universo. Lo que aparece aquí es una función A que depende de tiempo. Aquí aparece una constante K y la R es la coordenada radial. Bien, las ecuaciones de Einstein se pueden demostrar que se reducen a estas dos ecuaciones. Este punto significa derivada de esta función con respecto a t, 2 puntos segunda derivada con respecto a t. Entonces, fíjense, aquí tenemos de la parte izquierda solamente derivadas con respecto a t, o sea, aquí viene la parte geométrica de las ecuaciones de Einstein. De la parte derecha lo unimos lo relacionamos con un tensor energía-momento, como nos dice la teoría de Einstein. Aquí aparecen dos magnitudes, ρ, que es densidad, y P, que es presión. Estas, de la parte derecha, le llamamos tensor energía-momento de un fluido perfecto, en el sentido que se necesitan solamente dos variables para describirlo, densidad y presión. Esta es la manera en que entendemos hoy en día el universo y su evolución. Es algo relativamente sencillo. ¿Cómo sabemos si evoluciona o no el universo? Encontrando soluciones a estas ecuaciones. Bien, pero hay un pequeño problema. Fíjense en lo siguiente. Es un sistema de dos ecuaciones, ecuaciones diferenciales de segundo orden, de primer orden también, pero son dos ecuaciones diferenciales. Contemos las incógnitas. A es una incógnita, K la conocemos, es una constante, ρ es una incógnita y P es una incógnita. Entonces tenemos tres incógnitas para dos ecuaciones. Sabemos que no se puede resolver matemáticamente. Entonces, la teoría de Einstein lo que me dice es que hay un sistema que no se puede resolver. Los físicos teóricos obviamente tenemos que resolver esa cosa y lo que hacemos es introducimos una ecuación de estado a mano. Es de esa manera que hoy en día describimos las diferentes épocas de la evolución del universo porque ponemos la ecuación de estado a mano. Entonces, por ese motivo es que hay una cantidad enorme de modelos cosmológicos que casi todos describen bien el universo. Son cerca de 400 modelos, ¿no? Pues lo que hacemos es poner a mano la ecuación de estado. Nosotros decimos, ecuaciones de estado, caray, eso es termodinámica. Esto es ahora lo que nosotros decimos. Esto es GTD. A partir de este momento es GTD. Ok, ρ es una densidad, es una variable termodinámica. P es una presión, es una variable termodinámica. Y ponemos una ecuación de estado. Pues nosotros sabemos derivar ecuaciones de estado. Fue lo primero que hicimos. Damos una ecuación fundamental y derivamos ecuaciones de estado.
Entonces, lo que nos preguntamos, en lugar de poner ecuaciones de estado aquí al azar, aunque funciona muy bien, no quiero que me entiendan mal y digan que esto está mal hecho, no. Le falta un poco de la perspectiva conceptual y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en lugar de poner una ecuación de estado a mano, nos preguntamos, ¿podemos, junto con este modelo cosmológico, poner la GTD? ¿Podemos unir estas dos cosas? O sea, en lugar de ecuación de estado, ¿puedo poner una ecuación fundamental a partir de la GTD? La respuesta es sí, sí se puede. Y esto es lo que llamamos GTD cosmológica o cosmología geometrotermodinámica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar una ecuación fundamental para el universo en este caso? ¿Cómo lo habíamos hecho antes? En el caso de agujeros negros, Bekenstein y Hawking hicieron ese postulado y nos salió termodinámica, salió bien. En todos los demás casos, las ecuaciones fundamentales nos las da el experimento. ¿Cómo podemos hacer experimentos para encontrar la ecuación fundamental del universo? Es un poco difícil, ¿no? Nadie puede hacer experimentos con el universo, que sería regresarlo en el tiempo, pasarlo al futuro, bien, eso no se puede. Pero entonces vamos a utilizar la física, la matemática. Vamos a utilizar algo que se llama principios variacionales, ¿no? De la siguiente manera. Recordemos que en GTD tenemos el espacio de estados de equilibrio que pertenece, o sea, se encuentra encajado, es un subespacio del espacio de fase. Vamos a suponer que este espacio de estados de equilibrio es un extremal que está dentro del otro. ¿Qué significa eso? Si este espacio es bidimensional, entonces es una superficie que no es cualquier superficie, sino es extrema. Es o máxima o mínima. Eso es una extrema. Y esto se utiliza mucho en teoría de campos para encontrar prácticamente todas las ecuaciones de campo que conocemos de las 4 interacciones de la naturaleza. Entonces, a esto le llamamos principio variacional. Voy a tomar prestado el principio variacional de Nambu-Goto, que los que saben teoría de cuerdas entienden que ese es el inicio de teoría de cuerdas. Entonces, el momento en que yo digo E es extremal, pongo como condición que esta sea la acción de Nambu-Goto para, al extremarla, obtener ecuaciones, y estas ecuaciones me dan como resultados ecuaciones fundamentales. Esto es exactamente lo mismo que se hace en teoría de cuerdas. Entonces, estoy tomando prestada esa idea que en teoría de cuerdas ha dado muy buenos resultados, ¿no? ¿Cómo se hace? Es bastante complicado encontrar estas soluciones. Ha sido trabajo de meses y meses de análisis de ecuaciones diferenciales muy complicadas. Hemos encontrado varias soluciones particulares. Voy a comentar solamente una. Entonces, en el caso de 2 dimensiones, pongo las coordenadas como S, entropía, energía interna, volumen, y las coordenadas intensivas ponemos temperatura y presión. Resolvemos todas esas ecuaciones, nos sale una en particular, que es la que voy a utilizar, es esta. Es muy parecida a la ecuación de Van der Waals, la ecuación fundamental de Van der Waals. La única diferencia es que estos números son arbitrarios. C1 y C2 son arbitrarios, alfa y beta son arbitrarios. Esto es una ecuación fundamental, se puede demostrar que satisface todas las leyes de la termodinámica, como ya hemos visto. Impongo la primera ley y listo. De aquí entonces puedo sacar ecuaciones de estado. En esto consiste la GTD, ¿no? La GTD entonces utiliza un principio variacional, un principio físico para encontrar la ecuación fundamental. ¿Cómo nos dimos cuenta que esta es la ecuación fundamental para describir el universo? Ensayo y error, no quedamos. Probamos varias, probamos 5 diferentes. Con cada una de ellas se describen diferentes etapas del universo. Con esta se describen todas y les voy a decir cómo se hizo. Bien, entonces a esto le llamamos ecuación fundamental del universo. U es la energía del universo, V es el volumen del universo, todo lo demás que aparece aquí son constantes. Entonces, ya sabemos cómo a partir de la ecuación fundamental calcular la presión, es una derivada parcial. Supongo que la densidad es U entre V, que es en las ecuaciones de Friedman, la ecuación de la cosmología, aparecen solamente 2 cosas. Rho, que es la densidad, eso lo escribo como U entre V, y P, que es lo que salga de acá. Entonces voy a resolver esas ecuaciones para casos particulares. Tenemos 4 constantes, C1, C2, alfa y beta. Voy a poner alfa igual a beta igual a 0.
caso particular. Después pongo C2 entre C1 igual a 1/3, pues resulta que esto corresponde a lo que llamamos la edad dominada por la radiación del universo, que fue, digamos, al comienzo del universo. Posteriormente, si pongo C2 igual a 0, obtengo una solución analítica que me describe el universo durante la época dominada por la materia. Si pongo C2 entre C1 igual a -1, pues obtengo un universo dominado por el vacío, que lo llamamos energía oscura. Esto es exactamente igual a como se hace en lo que llamamos hoy en día el modelo cosmológico estándar o lambda CDM. Lambda es la constante cosmológica, CDM es cold dark matter. Entonces, hoy en día el universo está dominado por la constante cosmológica, que es la energía del vacío, y por una materia que llamamos materia oscura fría. Entonces, obtenemos de una manera mucho más sencilla lo que se obtiene en el modelo cosmológico estándar. Bien, entonces esta parte que viene, digamos, las tres últimas fases de la existencia del universo que conocemos, que vemos, se describen de esta manera relativamente sencilla a través de la GTD. Seguimos adelante. Vamos a ver el caso más general, alfa diferente de 0, beta diferente de 0. Calculamos la presión, es mucho más complicada en ese caso, es una función, digamos, tiene esta forma, aparece U, aparece B, recordemos, U es la energía del universo, B es el volumen del universo, esta es la presión. Se puede utilizar algo que se llama la ecuación de continuidad en la cosmología para encontrar la densidad. La pregunta ahora es, tenemos las ecuaciones de Friedman, tenemos una expresión para ρ, para la densidad, tenemos la presión, ¿se pueden integrar? La respuesta es no se puede integrar analíticamente, pero sí se puede hacer de manera numérica. Entonces encontramos una solución en la cual ρ tiene valores relacionados con la inflación y esa solución es del orden de 1 entre A a la M. A es el factor de escala. Esto es cosmología estándar. Entonces vamos a ver con esta solución qué se puede describir. Entonces encontramos una ρ que le llamamos ρ de inflación, porque recuerdan, ya vimos las tres etapas importantes en la evolución del universo. Queremos ver si de esta manera se describe también la etapa inflacionaria. Pero resulta que sí. Para eso, entonces tengo que, por así decir, ajustar los parámetros. Yo ajusto los parámetros, que recordemos son 4, C1, C2, alfa y beta, de tal manera que reproduzca lo que yo sé físicamente que debe existir en el universo, en la historia del universo. Y lo que sabemos es lo siguiente. Hubo una época cuando el universo tenía del orden de 10 a la menos 3, 36 segundos de existencia, hasta 10 a la menos 32, en que se expandió de una manera muy rápida. Esa manera muy rápida se da a través de este número, que se llama el número de Efeuvius. Este número debe ser del orden de, por lo menos, de 50, 60, no se conoce bien, pero cualquier número que vaya de 55 hasta 70 está bien. Nosotros tomamos para nuestro modelo n igual a 55, eso nos fija C2 entre C1 y ahora con alfa y beta fijamos el momento inicial en la evolución del universo, del universo durante la inflación y el momento final. Eso nos da como resultado que podemos integrar lo que el factor de escala, que es la única incógnita en la distancia, en la métrica de Friedman, la métrica de Robertson-Walker. Ese A nos da la evolución del universo y nos fijamos sobre todo aquí en la época inflacionaria. Esta X representa el comienzo del universo, de la inflación, y este es el momento en que termina. Es una medida digamos, de tiempo, por así decirlo. Entonces nos fijamos qué ocurre con la presión durante la evolución del universo en este periodo inflacionario. Pues esta es, bueno, son varias gráficas, esta es la más importante, es el comportamiento de la presión. La presión entonces va creciendo durante la inflación de una manera bastante sencilla, pero lo importante, pues ahora con los números que acabo de mencionar, ya podemos describir la inflación. Vámonos a antes de la inflación, que es esta curva, debajo de x igual a 1, esto es antes de la inflación. Pues resulta que aquí aparece este pico, como ya vimos, cada vez que aparecen picos son transiciones de fase y aquí hay otra transición de fase. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Antes de la inflación hubo dos transiciones de fase. A partir de la inflación todo se comporta muy bien, no hay transiciones de fase. Después de la inflación comienza la era dominada por la radiación, donde ya vimos que todo se comporta muy bien. Entonces, es así como nosotros describimos el universo. Resumiendo,
la manera en que nosotros describimos el universo es, encontramos una ecuación fundamental a través de ecuaciones diferenciales, que ahora escrita en coordenadas o en las variables que aparecen en la cosmología, son la siguiente. Rho, que es la densidad del universo, A al cubo, A es el factor de escala que aparece en la geometría, aparece alfa como una constante y nada más, ¿no? Entonces, esta es la ecuación fundamental con la cual podemos describir la evolución del universo. ¿Desde qué momento? Desde 10 a la menos 36 segundos. Y como les decía, para fijar estos números hay que fijar las constantes. Pues resulta que las constantes se pueden calcular en base a estos números y da 10 a la menos 78 joules por metro cúbico. Beta es igual a 10 a la menos 84 metros cúbicos. C2 entre C1 más 8 novenos. Esta alfa representa la interacción termodinámica durante la inflación. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Esta beta representa el volumen del universo en cuanto comenzó la inflación. Fíjense, son 10 a la menos 84 metros cúbicos. Si ustedes estudian el volumen de Planck, alrededor de 10 a la menos 105 metros cúbicos, entonces estamos 20 órdenes de magnitud después del volumen de Planck, que es donde se espera que aparezcan otros efectos. Pues esto es una predicción para el volumen del universo cuando comenzó la inflación. Es el único modelo hasta este momento que predice un volumen exacto para el universo, ¿no? Además, si analizamos este modelo desde la perspectiva de GTD, vemos que durante la inflación tenemos un espacio-tiempo curvo y entonces, perdón, no es un espacio-tiempo, un espacio de estado de equilibrio curvo, por lo mismo hay interacción termodinámica. En lambda CDM, que como ya vimos, para eso tomemos alfa igual a 0, beta igual a 0, diferentes valores para las constantes C2 entre C1. Entonces, si calculamos la curvatura del espacio de estados de equilibrio termodinámico, nos sale que es igual a 0, entonces no hay interacción termodinámica. Desde la perspectiva de la GTD, desde la perspectiva de la termodinámica, nuestro universo es, digamos, aburrido, muy sencillo. Durante la inflación, que es los primeros 10 a la menos 32 segundos de la evolución del universo, nuestro universo tenía interacción termodinámica. A partir de que termina la inflación, se acaba la interacción termodinámica, todo es aburrido. Hoy vivimos en un espacio termodinámico, un espacio de estado de equilibrio donde no hay singularidades, no hay curvatura, todo es bastante sencillo. En pocas palabras, somos un gas ideal prácticamente hoy en día. Ese es nuestro universo desde la perspectiva termodinámica, muy sencillo y para hacer el análisis físico, si uno interpreta nuestro universo como un gas ideal, es bastante sencillo. Es la aportación de la GTD a la cosmología y además la aportación de la GTD a la inflación, que son estos números, una predicción del tamaño del universo. Bien, entonces esta es la aplicación, la manera en que trabajamos, ponemos GTD dentro de la cosmología y como se dan cuenta, llevamos a un modelo bastante sencillo, desde mi perspectiva, el decir que esta expresión, que es una expresión de la termodinámica, una ecuación fundamental, que sea la ecuación del universo, junto con las ecuaciones de Friedman, o sea, la teoría de Einstein, es lo más sencillo que se puede hacer para generar un modelo cosmológico. Como les decía, hay muchos más modelos, cerca de 400. El mejor hasta hoy en día es lambda CDM. Nosotros lo reproducimos y además explicamos la inflación de una manera relativamente sencilla. Hay muchos problemas abiertos, pero entonces desde la perspectiva de la GTD es el mejor modelo que podemos proponer. Bien, no sé si tengan preguntas con respecto a esto, porque ya pasaría a la tercera aplicación nada estándar, que son sistemas económicos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces comenzamos con otro tema completamente diferente. Sistemas económicos. Bueno, existe un área relativamente nueva en la física que se llama econofísica. Eso apareció hace aproximadamente 25 años. La econofísica, una de las primeras cosas que propuso es la siguiente. Si tomamos un sistema económico, recordemos, un sistema económico es algo muy complicado, pero
si suponemos ciertas cosas. Una de las cosas que se supone es la siguiente. Supongamos que la cantidad de dinero, esto es economía, la cantidad de dinero en una sociedad no cambia durante cierto tiempo. Y eso ocurre porque el banco emisor de billetes no puede emitir muchos billetes porque aumenta los precios de todo, se llama inflación. Tampoco puede sacar los dineros, los billetes, la moneda del mercado, porque entonces ocurre el fenómeno contrario. Entonces, hasta cierto punto se puede decir que la cantidad de dinero en una sociedad económica, en un sistema económico, es una constante, por lo menos durante cierto tiempo. Se puede demostrar que en base a eso, de que el dinero es constante, entonces se cumplen las leyes de la termodinámica, o sea, un sistema económico es un sistema termodinámico. ¿Cómo hacer entonces? Al saber eso, nosotros decimos, si es un sistema termodinámico, vamos a describirlo. ¿De qué manera? Utilizando lo que ya sabemos que a partir de una ecuación fundamental obtenemos absolutamente toda la información termodinámica. Entonces vamos a hacer lo siguiente y es exactamente cómo se analizan hoy en día los sistemas económicos. Hay algo que se llama la curva de distribución, donde aquí aparece la cantidad de dinero que gana una persona o que ganan cierta cantidad de personas. Entonces, eso es una escala logarítmica. O sea, aquí 0 personas ganan máximo y este es el número máximo de personas que hay en una sociedad. Y esta curva se ha hecho de manera explícita, o sea, contando exactamente los salarios de la gente contra la cantidad de gente que recibe ese salario. Se ha hecho en muchos países, porque en Estados Unidos, varios países de Europa, varios países de Asia, en América Latina solamente se ha hecho para Colombia, eso lo hicimos nosotros. Y resulta que esta curva lo que dice es lo siguiente, ¿no? Más o menos, hay un punto, es esta MS aquí, un punto crítico donde cambia, hay primero a una distribución relativamente suave, después hay un cambio aquí y cambia la distribución. Bueno, la gráfica es diferente. Entonces, esta distribución de salario contra cantidad de personas tiene un punto de inflexión, un punto muy interesante. Lo que se puede demostrar en general es que este punto ocurre cuando se llega más o menos entre el 90 y el 98% de la cantidad de personas que son activas en un sistema económico. Vamos, el 90 significa que el 90% de las personas están en esta parte, ganan un salario que llega hasta aquí. ¿Bien? Perdón, que llega hasta aquí, ese es el salario. Las personas, el resto de personas, que son el 10%, desde el 2% hasta el 10%, se encuentran en esta parte de la distribución, que es prácticamente una recta. A este tipo de distribución se le llama distribución de Pareto, a este tipo de distribución se le llama Boltzmann-Gibbs. En pocas palabras, ¿no? En la parte de distribución de Boltzmann-Gibbs está la gente pobre, la que gana menos dinero, y en la parte grande, en esta parte de Pareto, está la gente rica, que es la que gana más dinero. Esto, como les decía, se puede demostrar que es correcto para muchos sistemas económicos reales, ¿no? Esto se comenzó a hacer en los años 2002, 2003, y ya van varios países en los que se demuestra que esto es cierto. Desde la perspectiva de teoría de distribuciones, que es física estadística, se dice que esta parte, donde está la gente que gana menos dinero, tiene esta forma de distribución. Se puede ver de que realmente este comportamiento es del orden de E a la menos M a la T. M y T son números nada más. M es la cantidad de dinero. T se le llama temperatura del dinero, ¿no? Por la manera en que sale en física estadística. Y esta otra parte, la parte de Pareto, es una distribución diferente, es una distribución que se llama de potencias, ¿no? M a la menos alfa, alfa es un número que se determina en base al comportamiento de esta recta, en base a la inclinación de la recta. Bien, entonces esto es física estadística. Sabemos de la física estadística que existe un límite cuando la física estadística me puede dar resultados termodinámicos. Eso exactamente es lo que nosotros hicimos a partir de estas gráficas.
tratamos de definir a partir de la física estadística las variables termodinámicas correspondientes y lo hacemos de la siguiente manera. Pues en física estadística tenemos algo que se llama función de partición. Y lo que queremos hacer es, a partir de la función de partición, que contiene toda la información estadística del sistema, encontrar una función, una ecuación fundamental, y a partir de la ecuación fundamental aplicar GTD. De nuevo, entonces, nuestro objetivo es la ecuación fundamental, porque a partir de eso ya sabemos cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacemos para encontrar esta ecuación fundamental para los sistemas estadísticos, los sistemas económicos que acabamos de mencionar? Prácticamente son dos sistemas económicos. Pues suponemos que la cantidad total de dinero en este sistema M es una constante, que es la suma de todos los salarios de las personas que trabajan en un sistema económico. Vamos a suponer que el total de personas que en economía se le llama agentes, el total de agentes, o sea, el total de personas económicamente activas en una sociedad durante cierto tiempo es una constante. Entonces, ¿sí? Ok, no había. Definimos algo que se llaman variables microeconómicas, que es algo típico en la economía. Definimos algo que se llaman variables macroeconómicas, también es algo típico en la economía. Entonces, estos conceptos son básicos en la economía, los tomamos tal cual y los vamos a analizar en el contexto de un sistema económico que consideramos cerrado. Cerrado, recuerden, es lo mismo que utilizamos en química para ver una reacción química. O sea, no tiene ninguna interacción con otros sistemas prácticamente. Eso hace que M sea constante y N sea constante. Entonces, definimos algo que le llamamos función de distribución del dinero, M de lambda. ¿De qué depende? De los parámetros microeconómicos. Definimos una densidad de esa función, que en física estadística es exactamente esta forma. Aquí aparece una T. T le llamamos temperatura, pero en sí es el promedio de salario que ganan en cierta parte de la sociedad, ¿no? Y aquí viene la función de partición. Entonces, la función de partición se escribe de esta manera, y a partir de la definición de valores promedios, que sabemos esta es termodinámica, utilizar valores promedios, se encuentra el valor promedio, que se define de esta manera. Entonces, este es el cálculo, y con estos valores promedios se puede demostrar lo siguiente. Existe una ley que llamamos la primera ley de la termodinámica de sistemas económicos, donde el cambio del promedio de la moneda, promedio de los salarios, es igual a T, es un número, por algo que llamamos entropía, menos ciertas variables que llamamos intensivas y las variables macroeconómicas. O sea, esto es matemáticamente. Se demuestra que S, en la teoría física estadística, S es la entropía y es igual al promedio del logaritmo de la función de distribución. De esa manera, entonces se deducen también las variables intensivas, que sería el promedio de la derivada de la moneda con respecto a los parámetros macroeconómicos. Esto es matemática, eso sale de manera directa. Ahora lo vamos a aplicar a diferentes distribuciones. Tomamos como primera distribución, la M es la función de distribución de la moneda. Vamos a suponer que M es una constante multiplicada por un parámetro microeconómico. ¿Cuál? No sabemos y no es importante. Por ahora estamos haciendo matemáticas. De ahí sale una ecuación que relaciona la temperatura con el logaritmo de un parámetro macroeconómico, o de muchos parámetros podría ser, ¿no? Y no sabemos qué significan, pero matemáticamente funciona. Con esta ecuación fundamental se puede reproducir exactamente, o se puede regresar a esta parte de la distribución. La primera parte, la de Boltzmann-Gibbs. Entonces, encontramos la ecuación fundamental para la parte donde se encuentra la mayoría de las personas en una sociedad, o sea, el 90%. En pocas palabras, esta ecuación fundamental me tiene que describir la termodinámica de aquella parte donde se encuentra la mayoría de la población en un sistema económico. Hacemos exactamente lo mismo tomando M, que es la función del dinero,
como C1, una constante por el logaritmo de un parámetro microscópico que no sabemos qué es y no es importante. Hacemos todo este proceso, ¿no? Primera ley de la termodinámica, todo lo demás. Encontramos finalmente una ecuación fundamental que se puede mostrar que tiene esta forma. Aquí aparece T como una variable termodinámica, el logaritmo de las variables macroscópicas. Bien, pues esto todo es matemáticas. Vamos a hacer lo siguiente. Estas son ecuaciones fundamentales y como les había dicho, dada la ecuación fundamental, nosotros encontramos esta GB es la métrica del espacio de estados de equilibrio. Entonces, la métrica para la parte de Boltzmann. Calculamos la métrica, calculamos la curvatura y nos da igual a 0. Vamos ahora con la distribución de Pareto, que es donde aparece la gente que gana más dinero en un sistema económico. Pues la ecuación fundamental también depende de T, depende de variables que son macroeconómicas que no son importantes en este caso, pero como es una ecuación tal cual, una función bien determinada, bien definida matemáticamente, calculamos la métrica, calculamos la curvatura nos da diferente de 0 y además, entonces, para esto calculamos las posibles singularidades de curvatura. Pues aquí está dibujado lo que representa cada una de ellas. Esto representa Boltzmann, no hay nada, significa que la curvatura es igual a 0, es esto. Curvatura igual a 0, donde está la gente que trabaja menos, que gana menos, desde la perspectiva de la termodinámica, es un sistema que no tiene interacción termodinámica, o sea, es, digamos, parecido a un gas ideal. En la distribución de Pareto, que es esta, que es la que corresponde a la zona, al sector donde está la gente que mayor dinero gana, pues resulta que sí hay curvatura, como ya lo dije, hay interacción termodinámica y hay singularidades de curvatura. Esas están representadas aquí mediante estos picos que aparecen en el comportamiento de la curvatura. Bien, ya sabemos analizar, ya sabemos interpretar esto. Entonces, desde la perspectiva de la geometrotermodinámica, la parte donde vive la mayor parte de la población es un sistema termodinámico muy parecido a un gas ideal en el sentido de que no hay interacción termodinámica y al no haber interacción termodinámica no hay curvatura y no hay transiciones de fase. Esto es lo que llamamos la GTD de la distribución de Boltzmann, o sea, de esta primera parte. Esto es Boltzmann-Gibbs. Entonces, esta primera parte, aunque la distribución tiene una forma curvada, la termodinámica dice que no hay interacción termodinámica. En la parte de Pareto, entonces, esquemáticamente lo hemos hecho siempre de esta manera. Tenemos un espacio de estados de equilibrio que es curvo, como se ilustra de esta manera, y hay agujeros, ¿no? En estos agujeros hay transiciones de fase. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una transición de fase desde la perspectiva económica? Si se fijan en una transición de fase, la curvatura tiene este comportamiento, ¿no? O sea, cambia drásticamente. Si uno se fija y hace lo mismo para la función de dinero que vimos anteriormente, junto con la ecuación fundamental, nos damos cuenta que ocurre exactamente lo mismo. La función de dinero, o sea, el salario que gana una persona, cerca de una transición de fase puede crecer rápidamente o puede decrecer rápidamente. ¿Qué significa? Una persona que se encuentra aquí en esta distribución, o sea, los que más ganan durante una transición de fase, hay cambios drásticos en la distribución de dinero. Eso le llamamos crisis económica, que es exactamente lo que ocurre. Pues durante una crisis económica, una persona que pertenezca a este sector, el sector de los ricos, por así decirlo, se puede hacer más rico, se aumenta la función de dinero, o se puede hacer mucho más pobre si disminuye la función de dinero. Si la persona durante una transición de fase, durante una crisis económica, se encuentra en esta parte, o sea, los que ganan menos dinero en una sociedad, aquí no ocurre absolutamente nada. Entonces, desde esta perspectiva, que es muy sencilla, una crisis económica afecta mucho menos a una persona pobre que a una persona rica. Pero una persona rica se puede hacer más rica, una persona pobre nunca va a salir de pobre. Y creo que eso más o menos coincide con lo que vemos en la realidad, ¿no? Un pobre, que es el que menos gana, es la mayor parte de la población de una sociedad, casi siempre es pobre, ¿no? Y el rico
se puede hacer mucho más rico, pero también ocurre, aunque pocas veces, que un rico se hace pobre. Bien, entonces, como se dan cuenta, sí se puede analizar desde la perspectiva de la termodinámica y por lo mismo de la geometrotermodinámica, sistemas económicos reales, ¿no? Porque una vez más, estas gráficas no son inventadas, salen en base a un conteo. Ese conteo se hace mediante encuestas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es muy sencillo hacer esto porque existen bancos de datos donde te dicen cuánto gana cada persona que paga impuestos. Obviamente, pues en los Estados Unidos prácticamente todos pagan impuestos. Entonces, ¿cuánto gana cada persona? Uno puede hacer estas gráficas basadas en esos números que aparecen en la red. Lo mismo se puede hacer para Alemania, lo mismo se puede hacer para España, para Italia se ha hecho, últimamente se hizo en Rusia, da exactamente lo mismo. Pues esto es una realidad, no es un invento, ¿no? La mayoría de las personas, que es hasta el 90-98%, se encuentran aquí y son los que ganan menos. Sus salarios son más bajos que aquellos que se encuentran en esta parte de la sociedad. La distribución de Pareto son los que más dinero ganan. Basados en estas curvas que son reales, eso también lo hicimos en el caso de Colombia, se asemeja bastante. Por algún motivo en el caso de Colombia encontramos dos distribuciones de Pareto que todavía no entendemos, pero el hecho es que esto se basa en números reales que esas gráficas se hacen con un plot de la cantidad de gente que gana cierto salario. Eso es nada más. Eso es, quizás se necesitan muchos datos para llegar a eso. En el caso de Estados Unidos, fueron cerca de 25 millones de datos. En el caso de Colombia, puesto que no se tiene toda la información, fueron cerca de 10.000 datos, ¿no? Pero el hecho es que en toda sociedad capitalista, donde hasta el momento se ha encontrado esta gráfica, se repite. Esto significa que las sociedades económicas, los sistemas económicos no son tan complicados, por lo menos a primera vista, como uno pensaría. La distribución de salario tiene el mismo comportamiento en todos los países basados en una economía capitalista. Y desde la perspectiva de la GTD, entonces los pobres, estamos aquí, los pobres, clase media, yo diría clase media alta, los muy ricos están aquí, y por eso es que un rico se puede hacer más rico, los pobres prácticamente nunca. Claro, esto es algo muy idealizado en el siguiente sentido. Nosotros asumimos esto que es lo más importante para la función que llamamos de moneda. Aquellos que hacen física estadística habrán notado que esta función es prácticamente el hamiltoniano. Y recordemos que del hamiltoniano del sistema físico se obtiene toda la información a partir de la física estadística. Aquí también. Pero este hamiltoniano, si se fijan, es muy sencillo. Este hamiltoniano es muy sencillo para o sea, nuestro modelo se basa en hamiltonianos muy sencillos. Pregunta, ¿es posible generalizar estos modelos con hamiltonianos más complicados? Porque, por ejemplo, aquí decimos que la función de moneda en una sociedad tiene solamente un parámetro microeconómico que le afecta. Y eso no es cierto, jamás es cierto. Entonces es muy idealizado. Habría que poner aquí más funciones con otros parámetros microeconómicos, darle más sentido a estos parámetros ya directamente relacionados con la economía. Igualmente aquí en la distribución de Pareto, pues el logaritmo de lambda 1 de un parámetro microeconómico, una variable microeconómica, habría que poner muchas más funciones aquí, igual que como se hace en la física como con los hamiltonianos. Entre más términos pongas en los hamiltonianos, mejor describes tu sistema. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces se podría llegar a ecuaciones fundamentales que generalizan estas y nos explican mejor, aunque el comportamiento general es el mismo, pero los detalles serían mucho mejor que lo que estamos haciendo aquí. Sí es posible generalizar a través de la GTD este comportamiento de Boltzmann y este comportamiento tipo Pareto, en principio para cualquier sociedad, pero definitivamente la parte básica sería siendo la misma. Entonces, esto es el comienzo solamente de la aplicación de la GTD en sistemas económicos y sería el tercer sistema que yo llamo no estándar, como se dan cuenta, en el cual podemos aplicar la GTD. Bien, problemas abiertos, que es el cuarto tema de nuestro día de hoy. Perdón. Entonces, ya ustedes me habían preguntado sobre la GTD fuera del equilibrio, ¿no?
Pues obviamente nosotros lo queremos hacer, ¿no? Cuando uno entiende el equilibrio, creo que en este momento lo entendemos relativamente bien a través del espacio de estados de equilibrio como una variedad diferencial geométricamente. La pregunta sería, ¿podemos a partir de la GTD del equilibrio llegar a una teoría de la GTD fuera del equilibrio? La respuesta es sí, lo estamos intentando con algo que se llaman perturbaciones geométricas de la GTD. Y la idea es muy sencilla. Que tenemos un espacio, supongamos que sea una superficie. Cada punto de esa superficie representa un estado de equilibrio. Para estar fuera del equilibrio, pues me salgo. Entonces, salirse de una superficie es como introducir protuberancias, por así decirlo, introducir pequeños picos alrededor de cada sistema, cada estado de equilibrio. A eso le llamamos perturbaciones geométricas. Todavía no entendemos bien toda la matemática, seguimos trabajando, pero es la manera en que nosotros queremos llegar a través de la geometría a describir sistemas fuera del equilibrio. Una vez más, esto es geometría lo que estamos haciendo. No estamos haciendo termodinámica fuera del equilibrio. ¿Por qué? Ya les había comentado, en el caso de termodinámica fuera del equilibrio hay muchos modelos, ¿no? Por lo menos 7, a veces contradictorios. Entonces, lo que para mí eso demuestra es que la manera en que se está haciendo la termodinámica fuera del equilibrio depende mucho de cada autor. Bien, entonces cada uno tiene su método y a cada uno le da un modelo diferente. No hay concordancia entre los modelos. Aquí la GTD es la misma para todos, ¿no? Para todos los sistemas termodinámicos es la misma. Las perturbaciones geométricas, en el momento que las entendemos bien, va a ser la misma para todos. Entonces, si bien es cierto que una posible GTD fuera del equilibrio representa, en mi opinión, que es perturbar geométricamente lo que ya conocemos, pues yo esperaría que diera por lo menos una teoría mucho más general que los modelos que existen hoy en día. Pues no estoy haciendo termodinámica desde la perspectiva de, digamos, de la termodinámica estándar, sino a través de la geometría. Nuevamente, porque es la geometría la que estamos usando como base para poder explicar este otro tipo de sistemas termodinámicos. Segundo punto, GTD relativista. Esto es un problema que existe desde hace más de 100 años. Por ejemplo, comenzó con una discusión entre Einstein y Planck, ambos expertos en termodinámica. Pregunten ustedes, hagan la siguiente pregunta. Tomen un cuerpo a una temperatura, pongamos 20 grados centígrados. Está en un sistema en reposo. Ahora, ustedes están viendo ese cuerpo y se encuentra en reposo, mide una temperatura de 20 grados centígrados. Pongan el cuerpo a moverse, supongamos que es este cuerpo, ¿no? Ahora pongan el cuerpo a moverse, ustedes están quietos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura del cuerpo en movimiento? ¿Cuál es la temperatura? Esa es la pregunta, es muy sencilla entonces. Cuando el cuerpo está en reposo, la temperatura es 20 grados, supongamos. Movámoslo. ¿Cuál es la temperatura? No hay una solución a ese problema. Hay por lo menos 3 soluciones. Una dice la temperatura es la misma, otra dice la temperatura es mayor y otra dice la temperatura es menor. La manera en que se relacionan el mayor o menor es a través de lo que llamamos las transformaciones de Lorentz. Esa discusión comenzó exactamente en 1904. Llevamos 120 años casi de discusión y no se tiene una respuesta. A eso se le llama termodinámica relativista. Entonces, si algo así no tiene respuesta después de 100 años, nosotros, una vez más, queremos hacerlo de una manera diferente. No a través de la física, sino a través de la geometría. Para eso encontramos mapeos armónicos, que es prácticamente lo mismo que dije cuando hablé de la acción de Nambu-Goto. La acción de Nambu-Goto se basa en un mapeo armónico. Entonces, vamos a hacer un mapeo armónico que consiste en tomar las ecuaciones de M4. M es el espacio de Minkowski, que es el espacio-tiempo, a E, que es el espacio de estados de equilibrio. Ya vimos cómo funcionan esos mapeos. Es la misma manera en que hacemos que E pertenezca al espacio de fase. El equilibrio pertenece al espacio de fase. ¿Qué significa? Las coordenadas de este primer espacio serían coordenadas del espacio-tiempo, hacen que las coordenadas de este espacio dependan de ellas. O sea, aquí aparecería, por ejemplo, una energía que depende del tiempo y depende del espacio. Eso es exactamente lo que se quiere hacer en geometría
en termodinámica relativista, solamente que nuestro método es completamente diferente, no es físico, no es basado en la intuición física, porque como les decía, más de 100 años discutiendo lo mismo y no hay una respuesta, ya es hora de intentarlo de otra manera. Nosotros es lo que proponemos intentarlo de otra manera mediante mapeos armónicos, ¿no? Bien. Física estadística, ahí sí hemos hecho algunos trabajos, tenemos creo que 2 o 3 artículos publicados. Física estadística significa, sabemos que cuando tenemos un buen modelo termodinámico, debe existir detrás del modelo termodinámico un modelo estadístico. Eso lo sabemos de física estadística clásica y de termodinámica clásica. Entonces, ¿cuál es la física estadística o el modelo estadístico que está detrás de la GTD? Pues la verdad es que no lo sabemos completamente, pero sí los trabajos que estamos haciendo es a través de fluctuaciones de los potenciales termodinámicos. En pocas palabras, ese phi que utilizamos en GTD, que representa cualquier potencial termodinámico, aplicamos la teoría de fluctuaciones de Landau y relacionamos eso con las métricas que nosotros utilizamos en GTD, y para algunos casos más en concreto para G3 se demuestra que sí existe un potencial termodinámico que es muy diferente a los que vemos nosotros. Recordemos, un potencial termodinámico se obtiene a partir de otro a través de una transformación de Legendre. Aquí aplicamos transformaciones de coordenadas para encontrar nuevos potenciales termodinámicos que llamamos difomórficos. Entonces, la estadística de la GTD se podrá quizás encontrar a través de fluctuaciones de nuevos potenciales que no se habían estudiado en la literatura y que nosotros llamamos difomórficos. ¿Cuál es la física detrás de esto? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero por lo menos matemáticamente las cosas están funcionando. Por último, ¿qué es GTD cuántica? Yo pensaría que esto es de lo más difícil que hay. Comenzamos a trabajar en esto aproximadamente hace 2 años, en base a una pregunta que me hicieron en una charla que yo daba en la Universidad de Roma sobre GTD. Me preguntaron sobre GTD cuántica, yo dije lo que pienso, o sea que no, es muy vago lo que yo pienso, no sé exactamente cómo hacer. Y afortunadamente una de las personas que estaban allí en el auditorio de la Universidad de Roma es experto en mecánica cuántica, sobre todo en mecánica cuántica de la que se llama aplicada, con la que se llega a números. Y él dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Bueno, en base a eso, formamos un grupo de trabajo, acabamos de escribir el primer artículo sobre GTD cuántica y es una historia interesante. Aquí les muestro la carátula del artículo, ¿no? El artículo se llama Longitud termodinámica. Ustedes ya saben qué es eso, ds al cuadrado. Eso que todo el tiempo llamamos ds al cuadrado del espacio de estados de equilibrio, es esto. Eficiencia geométrica es algo que nos inventamos porque primero se llamaba quantum efficiency. Nos prohibieron utilizar ese nombre y ahora les digo por qué. Y invariancia de Legendre, ya saben ustedes qué es invariancia de Legendre. Entonces prácticamente estamos tomando aquí GTD y estamos poniendo algo nuevo, que es la eficiencia. Le pusimos geométrica porque nos prohibieron utilizar el nombre de quantum. Entonces la historia es interesante. Este artículo lo terminamos de escribir hace aproximadamente 1 año. Duró 1 año para que lo aceptaran en la revista. El artículo todavía no ha aparecido, va a aparecer el 15 de marzo de este año. Entonces, un poco adelantando la noticia del último artículo. Para mí, esta es la semilla de la GTD cuántica. Pero lo que pasa con este artículo es que demostramos que varios de los modelos que existen de termodinámica cuántica, porque los hay, es parecido a la termodinámica fuera del equilibrio, o sea, hay muchos modelos, esto contradice lo que ellos dicen. Y desafortunadamente, cuando uno escribe un artículo sobre esto y contradice a alguien, pues se lo mandan a ese alguien. Resulta que para publicar un artículo, por lo común se lo mandan a 1 o 2 árbitros. A este artículo lo mandaron a 5 árbitros diferentes, todos decían que no se puede publicar. Finalmente sí logramos convencer después de 1 año a todos los árbitros, pero una de las cosas que nos exigieron es quitar la palabra quantum de todo el artículo. Sí, yo revisé bastante bien. Solamente en la primera versión de este artículo había como 100 veces la palabra quantum. En esta última versión solamente 1 vez aparece.
¿Por qué? Porque no quieren que se diga que la termodinámica cuántica, como se conoce hoy en día, está mal, que era lo que nosotros decíamos. Todo eso se borró, pero para mí es la semilla, este artículo es la semilla de una GTD cuántica, sería donde aparece una idea, está completamente, digamos, escondida detrás de los cálculos, son cálculos complejos, después esta eficiencia que nosotros llamamos geométrica, la verdad es que es algo cuántico y esto nos permite ver cómo la GTD se puede hacer mediante esta definición cuántica, se puede hacer también como una teoría cuántica. Entonces, con eso les quería mostrar de que es muy difícil publicar en estas áreas, sobre todo cuando uno trata de encontrar cosas nuevas y la GTD de por sí es nueva, la GTD cuántica es todavía, digamos, no existe. Esta es la primera artículo en ese sentido, pero tiene, por el hecho de que en muchas ocasiones contradice lo que se conoce, entonces la gente está muy en contra de estas cosas. Bien, con esto entonces termino la exposición y paso a las conclusiones generales. Entonces, ¿qué sabemos en este momento? La GTD clásica es una teoría matemáticamente bien establecida, como traté de mostrar, ¿no? La GTD se puede aplicar en sistemas que van desde 10 a la menos 12 metros, no son centímetros, bueno, no recuerdo, es muy pequeño, creo que son centímetros aquí. O sea, nosotros describimos desde la perspectiva de la GTD los condensados de Bose-Einstein. Son sistemas cuánticos prácticamente muy pequeños. Nosotros describimos, digamos, su límite termodinámico a través de la GTD, como les mostré. También describimos la evolución del universo. Entonces, los sistemas van desde 10 a la menos 12 metros o centímetros, creo que son, hasta 13.8 por 10 a la 9 años luz. Entonces, como ven, el primer sistema es muy pequeño y el más grande es el más grande que existe en nuestro universo. Los resultados especiales que yo creo que hemos logrado con la GTD, aparte de las aplicaciones clásicas que se hacen para reproducir lo que ya se conoce, entonces es lo que, digamos, de lo especial resultado es la geometrotermodinámica de hoyos negros y las geometrotermodinámicas de modelos cosmológicos. Terminando, podemos ver entonces que esta es una teoría que se encuentra en desarrollo. Tenemos muchos problemas abiertos, tanto en matemáticas, también en física y química, porque donde quiera que uno encuentre un sistema termodinámico, puede aplicar la GTD, y en ese sentido es que pienso que tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Finalmente, quiero dar las gracias a todos los que de una u otra manera han participado en el desarrollo de la GTD. Son sobre todo estudiantes aquí de México, de Kazajstán, donde también trabajo, tengo un grupo, y de la Universidad de Roma, ¿no? Seguramente olvidé a alguien porque son muchos. La mayoría de los que aparecen aquí son estudiantes, colaboradores de otra universidad. A todos, muchísimas gracias. Y también quiero mencionar que la GTD surgió originalmente en México, pero en la actualidad hay grupos o colegas que están interesados y de vez en cuando publican artículos en muchos países del mundo. Prácticamente ya estamos en 3 continentes, todavía no llegamos a África, espero que en algún día lleguemos allá, no hay nadie trabajando en GTD. La GTD surgió con una idea relativamente vaga sobre cómo poner geometría en la termodinámica y creo que ha crecido. Hoy en día es una teoría ya bastante aceptada. El primer artículo, igual que este artículo que acabo de mostrar, fue rechazado de muchas revistas, ¿no? Fue muy difícil publicarlo. Hoy en día, cuando yo escribo un artículo sobre GTD de agujeros negros, inmediatamente lo aceptan en cuestión de un día, 2 días. Este artículo de GTD cuántico, pues tomó más de un año. Así es la investigación. Creo que, por una parte, está bien porque nos hace la vida difícil. La GTD es una ciencia difícil de hacer, es una teoría difícil de hacer, pero es algo muy entretenido y es así como se hace investigación. Termino aquí. Muchísimas gracias.